Dios te bendiga. Aquí el pastor Nando Steidel en otro episodio más de A la Mesa. Un tiempo siempre de refrigerio, de compartir. Te invitamos a nuestra mesa para compartir la palabra. Y está junto a mí nuevamente Pastor Addiel. Addiel. Te bendiga, siempre un gozo. Aquí a gozarnos y a disfrutar, continuar disfrutando de este proceso. Qué chévere es, ¿verdad? Sentarnos ahí a estudiar la palabra. Yo creo que esto lo que pasa es que prendemos las cámaras, pero la realidad es que nosotros como que disfrutamos mucho regularmente compartir la palabra. Lo que pasa es que ahora las prendemos. Claro que sí, ahora es a cámara prendida. A cámara prendida. Y está Pastor Juan Luis. Dios les bendiga a ambos. Feliz de estar aquí nuevamente. Repitiendo con nosotros. Está... Otro turno al bate. Otro turno al bate. Juanma está... Juanma, pero yo sigo, tengo que decirlo. Yo te extraño, bro. Te extrañamos. Vamos a tener que hacer una a la mesa de 4 en algún momento. Definitivo, Juan Luis no se puede ir. Sí, vamos a tener... Vamos a ver cómo lo hacemos. Ya los muchachos tienen que estar pensando, ya el pastor nos metió en un revolú aquí de cómo poner 4 micrófonos aquí. No hay más mesa, ¿no? Bueno, estuvimos viendo, ¿verdad? Primera y Segunda de Reyes como un solo libro, pero estuvimos discutiendo básicamente los primeros 11 capítulos, pudiéramos decir. Nos concentramos en lo que ocurrió en el capítulo 2, el capítulo 3, de la sabiduría de Salomón, el 8, el templo. El ver del capítulo 4 al 11 era como ver todas las bendiciones impresionantes. Vemos en el capítulo 10, wow, la reina de Saba, o sea, el Instagram de Salomón estaba explotado. Wow. Tú sabes, estaba el TikTok, estaba lleno de followers, todo el mundo quería ver la sabiduría de Salomón. Influencer. Estaba hecho un influencer impresionante y habíamos hablado de que era un mediador del pacto en todos los sentidos. Pero de momento, llegamos al capítulo 11. ¿Y qué pasó ahí, Addiel? Bueno, llega el momento donde él se olvida del consejo que él mismo compartía. Y esto me llama la atención porque a veces tendemos o podemos cometer ese error. Muchas veces enseñamos cosas e insistimos cosas y llega un momento dado donde a veces nos olvidamos, nos podemos desviar, ¿verdad? Un poco de eso. Y él pues llegó a tener, desviándose, ¿verdad? Y desviando su corazón, llegó a tener 700 esposas, 300 concubinas que aportaron a que el corazón de él de una manera gradual y lentamente continuara apartándose del consejo de Dios. Uh-huh. Y a medida que el corazón del ser humano se va apartando del consejo y de la dirección de Dios, pues va camino al cautiverio, va camino ¿verdad? Al fracaso. Y fíjate, no es como que era como que un buen consejo o algo así, chévere. No, era algo que el Señor le había ordenado al pueblo de Israel. Estaba dentro de la ley del Señor y le había dicho a los hijos de Israel, no se lleguen a ella, no se acerquen porque le harán inclinar sus corazones a sus dioses. Sí, en términos relacionales, porque de repente uno ve esas cantidades y uno dice, oh, Salomón, ¿qué te pasó? Uh-huh. ¿Verdad? Y el deseo de Dios para las relaciones humanas y especialmente lo que tiene que ver con el matrimonio, nunca fue un asunto de cantidades como las que vemos aquí, aunque culturalmente en aquel momento y toda esa explicación puede estar ahí de por medio. Pero lo que tú mencionas ahora mismo, se les había mandado a no unirse uh-huh. a extranjeros porque había un problema con el corazón. Uh-huh. El asunto relacional con quien yo comparto vida va a tener influencia sobre mi vida y mi pacto hacia Dios. Y eso es lo que vemos con él. Se pone a compartir vida con 700 esposas y 300 concubinas. Y entonces estamos aquí en un problema de que toda su influencia se vuelve los dioses ajenos. Y de adorar a Dios se vuelve inclusive a adorar los más terribles y grotescos. Astoreth, la diosa de los sidonios. Milcón, el ídolo abominable de los amonitas. Entonces, lo impresionante es que dice... ¿verdad? Después de tú ver a un Salomón que está siguiendo las ordenanzas, la obediencia al Señor y toda la cosa, y tú dices, wow, pues aquí viene otro hombre conforme al corazón de Dios, pero de momento ya en el verso 4 dice, no tenía un corazón conforme al de Dios como lo tenía su padre David, sino que
que decidió hacer lo malo ante los ojos de Dios. Levantó un altar a Quemos, el ídolo amovilable de Moab. Y levantó otro a Moloc, que era de los hijos de Amón. Entonces dice que quemaba incienso, ofrecía sacrificios a los dioses. Entonces tú dices, pero ven acá, este hombre en el capítulo 8 vio la presencia de Dios ahí. Exacto. Y de momento está adorando a otros dioses. ¿Cómo una persona puede trascender y cambiar de una manera así, Juan Luis? Y que el gran error que aquí pues tenemos que todos montarnos en la misma plataforma, porque muy bien pudiese ser un momento donde si nos distanciamos de Salomón, digamos, qué mal le fue, qué metida de patas, pero ¿y qué de nosotros? ¿Verdad? Y hablábamos ahorita de que posiblemente el caso de Salomón, él pensó que él era una excepción, precisamente por la gran sabiduría que tenía, precisamente por la habilidad que tenía para resolver todos los asuntos que se le presentaban con éxito. Pues también pensó que en cuanto a este asunto de con quién hacía vida, pues había una excepción con él y que en su corazón no se iba a dañar. El de los otros sí, pero el de él no. Sí. A lo mejor el pensar por mi posición, por lo mucho que Dios me ha bendecido, pues esto yo a lo mejor lo puedo manejar. A lo mejor yo puedo manejar el poder relacionarme de esta manera con estas personas o con estas mujeres. Esto no es tan malo, no me va a afectar tanto. Y a veces hay mucha gente que piensa así. Abre su corazón o decide compartir o darse una experiencia pensando que esto no me va a afectar tanto. Esto a lo mejor yo lo puedo manejar. O esto en algún momento puede cambiar. Y lo vemos como poco a poco, de una manera gradual, de Salomón permitir que ellas adoraran, de construirle, pasar a construirle lugar para que pudieran adorar, terminó adorando con ellas y su corazón totalmente desviado. Poco a poco se desvió un poco y terminó caminando en una dirección totalmente opuesta a la voluntad del Señor y a lo que él había establecido para con él y lo que Salomón mismo regularmente enseñaba, ¿verdad?, al pueblo. Y yo creo que, fíjate, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla y dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos, a veces ese verso se pasa muy por encima y se visualiza como que es algo liviano. Pero la realidad es que si hay algo que nosotros podemos aplicar directamente de esto a nosotros, es que la primera decisión de nuestra vida, la decisión más importante de nuestra vida es abrir nuestro corazón al Señor. Y pedirle al Señor con un corazón de arrepentimiento, acercarnos delante de su presencia y poder vivir como sus hijos. Y yo creo que la segunda decisión es con quién tú compartes esa primera decisión. Amén. Entonces, ¿a quién tú te unes? Y quizás a los jóvenes que ven a la mesa, o aquellos que quizás en este momento están solteros. Esta decisión es una decisión que te puede cambiar la vida para siempre. ¿Sabes? Para siempre. No es como que te cambia la vida por un momento. Cuán importante es que el Señor nos dé sabiduría para escoger apropiadamente. A veces la gente le pone esto un énfasis, a veces lo sobreespiritualiza. Claro. Como que Dios tiene una para ti o Dios tiene uno para ti. No, Dios te ha dado sabiduría, tú le pides sabiduría al Señor y tú escoges. Y escoges apropiadamente. Por eso nosotros somos de los que pensamos que una persona necesita estar madura espiritualmente para tomar esta decisión. Y yo, ¿verdad? Nosotros, mi esposo y yo, estamos a las postrimerías de cumplir 25 años de casados. Y yo miro hacia atrás y digo, Señor, gracias por tu sabiduría, por el consejo para poder experimentar un matrimonio que sea de bendición. Entonces yo creo que cuando vemos a Salomón y decimos, fue un hombre que venció tantas cosas, tantos enemigos, tanto a los otros, pero a la hora de vencerse a sí mismo, ¿verdad? Recordamos lo que dice la Escritura de ten cuidado de ti mismo, ¿no? Sí, y que como un comentario que leía más temprano, amó más el romance que a Dios. Y nosotros no podemos olvidarnos de esto. Especialmente para aquellos que tienen que tomar decisiones de con quién relacionarse. Si el fundamento de mi relación con los demás es un común acuerdo de que yo amo a Dios sobre todas las cosas, por el peso de esa decisión,
quienes no son adecuados para uno no van a estar mucho tiempo con nosotros. Wow. Esa línea está buenísima. Y por otra parte, Dios mismo nos acerca a personas que han tomado la decisión de seguirle a Él porque Él nos creó para la comunidad. Así que, ¿verdad? A veces pensando en esto de quizás los jóvenes solteros, aquellos que están reconstruyendo ciertas áreas relacionales en su vida, no se olviden de que Dios conoce las necesidades que cada uno tenemos. Y si nosotros le amamos a Él, sobre todas las cosas, Él va a honrar eso, también trayendo gente que comparta vida con nosotros. No tenemos que negociar ni siquiera o titubear ni siquiera en esto porque Dios es fiel. Y nos trae otra vez a ese principio. Si cumplimos los mandamientos, si obedecemos lo que Él ha establecido, Dios nos va a bendecir. Sí, yo le doy gracias a Dios porque en el caso mío Dios tuvo misericordia de mí. Porque yo no procuré la sabiduría del Señor en esa área en los tiempos de mi juventud. Y una de las cosas que siempre pasa cuando tú abres el corazón a una persona de una manera equivocada, no siguiendo, ¿verdad?, esa sabiduría del Señor y no sabiendo escoger, es que tu corazón se hace canto. Y cuando llegó el momento de yo enfrentarme a Eileen, y lo puedo decir porque es algo que yo regularmente comparto en consejería y con los muchachos, y tengo el permiso de ella, ¿verdad?, para poder hablarlo, mi corazón estaba hecho cantos. Yo podía a lo mejor tener una apariencia de que todo estaba bien, pero yo estaba destrozado por dentro, porque yo había entregado mi corazón a personas que en el proceso esa relación y esa, ¿verdad?, esa comunión que yo procuraba tener con ellas no se dio, obviamente, porque no eran, ¿verdad?, las personas correctas, no había escogido con sabiduría y mi corazón estaba destrozado. En mi proceso de noviazgo con Eileen, yo tuve que interrumpir mi noviazgo con Eileen. Porque cuando yo comienzo a caminar de una manera correcta y procurar caminar en la sabiduría del Señor y correctamente, yo empiezo a darme cuenta que empiezan a explotar cosas, a salir chichones, como uno dice, a salir pensamientos, temores, reacciones que no estaban bien, que no estaban a tono con la palabra de Dios. Y cuando yo comienzo a revisar mi corazón, empiezo a marcar y a darme cuenta, espérate, esto es el resultado de procesos y de relaciones previas que no fueron en la sabiduría, en la voluntad de Dios, y que yo no me dejé llevar por la palabra y por la sabiduría del Señor para poder entrar en esos procesos. Y por eso yo soy tan constante con cada persona que se acerca a mí a hablar sobre estos temas, o que procura entablar, ¿verdad?, una relación con una persona, enfatizo en estas cosas. Como tú mencionaste ahorita, Nando, Dios no la va a bajar o tiene alguien, ¿verdad?, para ti. Dios te dio la palabra y te dio la sabiduría en su palabra. Escoge sabiamente. Entiende por la sabiduría que está revelada en su palabra y en Él, que hay un tiempo, que hay una forma, que hay ¿verdad?, unos frutos que uno debe ver y confirmar para uno poder dar ese paso y poder caminar en el temor y en la sabiduría de Dios. Yo tengo ya 24 años ya de casado y yo disfruto de una buena relación, disfruto de un proceso y una experiencia saludable, de poder criar nuestros hijos juntos y poder descansar en todo esto, pero al principio me costó en ese proceso por las decisiones necias que yo tomé, por no saber esperar, por no saber guardarme, y no por falta de consejos, porque en algunos momentos hubo personas que me dijeron, hey, lo estás haciendo mal, pero yo preferí escuchar y perseguir los deseos de mi corazón antes que la sabiduría y los principios de la palabra de Dios. Y posiblemente alguien que escucha esto diga, no, pero yo estoy ready. Ajá. Ojo, eso lo decía yo. Ojo. Eso lo decía yo todo Salomón momento. era el hombre más sabio que había sobre la faz de la tierra. Y por no actuar con sabiduría en cuanto a guardar su corazón y no relacionarse con personas equivocadas, llevó a una nación completa tras de él. Y algo importante que lo decía Abdiel ahorita, o sea, a veces esa pequeña desviación, que a veces nosotros decimos, no, yo tengo el control de esa pequeña desviación, ese es el peor error que podemos cometer. A veces podemos actuar imprudentemente en un área en particular y pensamos, esto fue como algo simple, pero la realidad es que estamos hablando de que esos pocos grados de desviación
marcaron el corazón de Salomón de tal manera que cuando fue viejo, o sea, básicamente estamos hablando de que hubo un tiempo donde Salomón funcionó, aún con todo ese revolú, se pudo manejar más o menos bien, pero llegó un momento donde la consecuencia lo alcanzó. Entonces, nosotros tenemos que ser bien cuidadosos porque a veces cuando nos empiezan a salir las cosas, ¿verdad? Nos desviamos un poquitito a algunos grados, pero las cosas siguen saliendo bien. Decimos, no, pues mira, quiere decir que no era tan así. No es tan malo no nada. es tan malo nada. Pero después nos damos cuenta de que cuando sigue pasando el tiempo, las consecuencias no nos van a alcanzar. Entonces yo creo que cuando nosotros, y fíjate, creo que podemos mirarlo en la perspectiva de como líderes en nuestra vida, qué alianzas hacemos. O sea, no únicamente en términos amorosos, sino qué alianzas hacemos, a qué abrimos nuestro corazón, qué ídolos adoramos, ¿verdad? Porque aquí Salomón levantó ídolos y a veces nosotros decimos, yo no he levantado ni a Moloch, ni a Astoret, ni a nada de esta gente, pero a veces levantamos otros ídolos que nuestro corazón se va tras ellos. El ídolo de la riqueza, el ídolo de las posiciones, de las promociones en los trabajos. ¿Qué ídolos levantamos que hace que esa sabiduría de Dios se apague en mi corazón? Porque entonces me voy tras mi propia prudencia, tras lo que yo pienso que es sabio, porque Salomón no dijo, aquí voy a cometer tal o cual pecado. No, Salomón probablemente pensó que podía controlar eso y a veces eso uno hace en términos de qué ídolos uno levanta y a veces no se da cuenta de que estás levantando un ídolo y uno dice, no, es que el trabajo, es que aquello, es que tal o cual cosa. Cuidado con cómo nos movemos, porque al final el Señor siempre va a ser justo. Entonces, yo creo que aquí Salomón nos vuelve y nos apunta a Cristo en términos de que necesitábamos un mejor mediador. Exactamente. De que Salomón Salomón no era. Se nos colgó aquí. Y obviamente vinieron unas consecuencias. Y de vuelta a la historia entonces de seguir reyes, vemos que definitivamente el reino se dividió, ¿verdad? Jesús mismo dijo que un pueblo dividido contra sí mismo no va a permanecer. Y entonces aquí se divide el reino del sur y el reino del norte. Entonces el reino del sur, que es el que los hijos de David todavía iban a gobernar, pues el reino que se llama Judá. Es importante para el resto del estudio del Antiguo Testamento tener como que esa visión clara de que entonces el sur es Judá. Entonces cuando hablamos del reino de Judá, y algunas veces también se le llama Jerusalén, reino de Jerusalén, ¿verdad? Porque está al sur. Pues entonces ahí estamos hablando de los hijos de David. Entonces el reino del norte, ¿cómo? Dilo. Con Roboam. Con Roboam. El hijo de Salomón. Entonces, pero el reino del norte, entonces viene a ser, ¿verdad? Los reyes no son davídicos, no provienen de David. Y aquí se le llama Israel. Algunas veces se le llama Efraín. O en tiempos de Cristo, pues Samaria, ¿verdad? De los samaritanos. Así que a veces pensamos que los samaritanos son como que gente lejana, pero es el reino del norte. Tipo extranjero. Así es. Así mismo es. Hay un detalle con esta división que a mí me gustaría compartirlo brevemente, porque es que cuando estos líderes del norte vienen donde Roboam a pedirle que le bajen los impuestos, ya ellos vienen a quejarse de que Salomón había sido severo con los impuestos. Y Roboam busca consejos y los ancianos le dan un consejo. Dice, tenemos que quitarle la presión y atenderlos bien, atenderlos mucho mejor, porque la presión es fuerte. Pero los que se criaron con Roboam les dan un consejo totalmente distinto. No dejes que ellos se salgan con la suya. Manden ellos. Sí, Ponle una carga más pesada. Ponle una carga más pesada, sé más severo. Y Roboam decide, ¿verdad?, seguir el consejo de estos amigos de él que se criaron con él,
A lo mejor por la confianza, no sé, ¿verdad? Porque no, la palabra no lo especifica y no quiero, ¿verdad? Especular sobre eso. Pero este consejo y esta decisión de seguir este consejo, pues da pie a que todos estos líderes del norte dicen, ok, David, los de David, vayan para su esquina. Y nosotros nos quedamos acá. Y no es que tan solo hubo una división, hubo una guerra. Se formó un conflicto profundo entre ellos, pero lo que me llama la atención y lo que quiero resaltar de esto aquí es la importancia de nosotros poder tener gente sabia y saber seguir el consejo y buscar el consejo correcto. Amén. La importancia de nosotros poder, dice la palabra que en la multitud de consejos está la sabiduría. Amén. De uno poder tener la gente correcta a quien uno consultar en los momentos donde nosotros debemos tomar decisiones. Porque mira esta decisión de este muchacho, ¿verdad? De simplemente, no, yo soy el rey, yo voy a poner una carga más severa. Y ustedes no se van a salir con la suya. Esto va a seguir y va a seguir cada vez más fuerte. Lo que provocó, ¿verdad? Una división, un conflicto, una guerra que sigue desencadenándose de una manera cada vez más fuerte y más profunda, que ellos terminan en cautiverio. Terminan destruidos. Una nación del norte que se diluye, se sigue diluyendo entre las naciones vecinas de forma tal que pierden hasta su identidad. Y un reino del sur que termina destruido y en cautiverio. Cuán importante es nosotros tener la gente correcta alrededor de nosotros. Hubo una persona, un predicador, que una vez dijo: nosotros somos hoy el resultado de las decisiones que tomamos ayer. Y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomamos hoy. Cuando yo escuché eso, yo dije, wow, cuán importante es tener gente cerca sabia, la gente correcta cerca y tener siempre esa disciplina de consulta las cosas, pregunta, aclara tu corazón, aclara tu mente con personas antes de dar ese paso. Porque esa decisión no te afecta a ti. Nuestras decisiones no nos afectan a nosotros únicamente. Afectan a tanta y tanta gente que a veces nosotros no tenemos ni idea del impacto y el efecto que tienen esas decisiones. Sí, y aunque no especifica, como decía ahorita, el criterio que ganó para que él decidiera, pero sí los personajes de los dos lados de consejo nos dan una idea del carácter de lo que debe ser o el tipo de persona que yo debo buscar si quiero buscar consejo. Exacto. Estos ancianos, había experiencia. Había experiencia. Se nota en el consejo que dan que esa experiencia iba dirigida hacia la misericordia, lo cual está en el carácter de Dios. Amén. Dan el consejo que no es de beneficio inmediato a él, o pareciera que no era de beneficio inmediato a él, pero sí en la línea de liderazgo establecían un carácter o una imagen de él mismo que iba a ser más confiable. Pero entonces los jóvenes se fueron por la línea del poder. Entonces, en ese struggle, esa lucha de poderes, dijeron, no, aprieta, porque tienes la fuerza para hacerlo, estás en la posición de autoridad. Y si nos fijamos y miramos cómo esto me ayuda a pensar en alguien que pueda dar un consejo dirigido a glorificar a Dios, precisamente quien ama a Dios y conoce a Dios, conoce el carácter de Dios. Dios tiene todo el poder. Dios sí puede bajar y apretar todo lo que quiera. Exactamente. Pero es misericordioso. Entonces, en ese sentido, a veces, especialmente las generaciones que van subiendo, se preguntan, ¿y a quién yo escojo? Busca a alguien que su testimonio honre a Dios. Amén. Busca a alguien que su testimonio de integridad bendiga a otros y que su vida no trate de sí mismo. Si alguien su vida trata de sí mismo, de cómo se establece, de cómo persigue sus metas únicamente por su propia mollero y no está buscando honrar a Dios, esa persona, aunque parezca exitosa, no es. ¿No? Y lo interesante es que cómo se deteriora un pueblo de una manera tan inmediata. Después de tú tener los primeros capítulos, ¿verdad? De ver la paz, la bondad, la bendición de Dios. Y de momento llega este Roboam y inmediatamente la gente de quien él se rodea había experimentado esa bonanza, esa bondad, pero no fue capaz de traducir eso en un liderazgo efectivo. John Maxwell, uno de sus libros,
de las leyes espirituales, las 21 cualidades de un líder, decía que el potencial de un líder está determinado por la gente que le rodea. Entonces, ¿quiénes nos rodean? ¿Cuál es nuestro Dream Team? Como hemos enseñado muchas veces en discipulado acá en la Catacumba. ¿Quién es mi Dream Team? Tengo gente que me confronta, gente que realmente me habla al corazón y que me lleva a ser entonces más sabio, ¿verdad? Da al sabio y será más sabio, ¿verdad? Entonces, creo que este capítulo 12 nos muestra esta rebelión de Israel, pero es una rebelión de poder, de orgullo, versus un pueblo que venía de no ser pueblo y de reconocer que la paz, la bendición y la bondad que tenían pues provenía de Dios, punto. O sea, de descansar en el Señor. Y entonces, pues, si te das cuenta, ese consejo de los jóvenes era un consejo de cómo funcionaban los reinos alrededor. Exacto. Era un consejo de cómo funcionaban los demás dioses alrededor. Maquiavélico. Exacto. Por naturaleza. Entonces, pues, aquí vemos que esta división entonces empieza a costarle seriamente al pueblo de Israel, y eso, ¿verdad? Le cuesta completamente esta división, y eso lo vamos a tener que ver en el próximo entonces episodio de A la Mesa, porque hasta aquí, de aquí en adelante, luego de esto, vamos a ver que hay muchos capítulos que básicamente en Reyes se repite la misma circunstancia, se repite que se levanta. Entonces aquí entra en lo que decían en Yabucoa, en mi pueblo, decía, aquí entra el quita y pon. Empiezan los reyes y entra este rey, y este rey desobedecía al Señor, hacía lo malo delante del Señor, y era juzgado, y era quitado, y volvía y venía este otro. Y los conflictos que se levantan aquí es que de momento tenemos reyes que no son dignos de esa posición. Y ahí el Señor entonces tiene que levantar profetas. Porque los reyes se supone que fueran mediadores. Exacto. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos un rey mediador, que es Cristo. Amén. Pero como los reyes no fueron mediadores en el Señor, entonces el Señor levantó profetas, y eso es lo que veremos entonces en nuestro último episodio, que será el próximo de Reyes. Juan Luis, gracias. Amén. Gracias, Señor. Y gracias a ustedes. Gracias, Adiel. Amén, un privilegio. Bueno, que el Señor les bendiga. Recuerde darle like, darle share a la mesa. Baja nuestra aplicación de Catacumba 9. Puedes buscarnos en YouTube. Y rogamos al Señor que estas enseñanzas sigan edificando tu vida, así como edifican la nuestra. Que el Señor te bendiga.